efectivamente. Bueno, mi nombre es Justo Carracedo, soy profesor de la Escuela de Telecomunicación y voy a moderar esta mesa redonda, pero muy poquito, porque prácticamente voy a hacer dando las entradas y si acaso ir viendo un poco los tiempos, por si acaso si nos vamos de sitio. Las personas que estaban previstas intervenir en el folleto que hemos repartido no son precisamente las que van a intervenir por diversos motivos. Concretamente, Víctor Domingo, que ya, como veis, ha intervenido en la sesión anterior, está muy acatarrado y el grado, digamos, de degradación solamente aparente que tiene muy fuerte y, por tanto, nos ha pedido disculpas. También estaba previsto don Javier Maestre, pero ya Jorge lo ha disculpado porque estaba en un juicio en Murcia. Entonces, las personas que van a intervenir en la mesa redonda, pues son personas que ya las conocéis, pero ya han intervenido. En primer lugar, doña Simona Levy, luego don Carlos Sánchez Almeida y don Olof Sandström. Entonces, les he consultado si querían hacer una pequeña intervención inicial, como suele ser habitual en todas las mesas redondas, pero me han comentado que, puesto que ya han hecho uso de la palabra, sus posiciones ya son conocidas y que mejor pasáramos al turno de los intervinientes. Pues sin más, vamos a empezar a dar entrada, ¿verdad?, a todos ustedes. Por mi parte, como digo, poco más voy a hacer que hacer un poco de maestro de ceremonia. El coloquio de hoy es muy importante, muy interesante y, en fin, estamos ante, como ya se ha dicho varias veces, ante una situación que quizás no valgan las soluciones tradicionales y hay opiniones encontradas, que duda cabe. Lo que ocurre es que yo creo que la evolución, digamos, de lo que a mí me ha tocado vivir desde que empecé a trabajar en ingeniería desde los años 70 para acá, pues que ha habido una serie de actuaciones que hemos hecho que siempre se decía que iban a servir para un fin y luego pues estos fines no se ven claramente satisfechos. Primero, todo el tema de la automatización, que siempre se vendió como una manera de descargar al ser humano de trabajo, algo así como decir, bueno, pues si tenemos máquinas que trabajen por nosotros, pues la huerta la van a cuidar sola y nosotros nos vamos a dedicar al solaz. Sin embargo, pues esa automatización pues se está utilizando para crear problemas de vida a las personas y para decirles que no son útiles, que no hace, que sobra gente. En el tema de Internet, en el cual sí que yo estuve desde que empezaron a salir los dientes, literalmente, y como ingeniero trabajando en ella, pues siempre se vio como un espacio de libertad y, evidentemente, como en paralelo se ha mantenido una sociedad en la que todavía el lucro es muy importante y no el lucro de las personas que laboran, sino personas que realmente obtienen unas plusvalías muy importantes sobre lo que otros hacen, pues esto es muy difícil de compaginar, como se ha visto en las intervenciones anteriores. Pero, en fin, eso, como ya una parte de la opinión ha sido dada, vamos a recibir otra, que son las que ustedes van a trasladar. Voy a insistir en algo que ya hizo Jorge Ramió y que realmente merece la pena insistir en ello. Nosotros, desde el principio, intentamos que esta jornada de hoy fuera lo más plural posible. Y, evidentemente, como aquí había, por así decir, dos partes, una que no estaba muy conforme con la ley, que ya se ha oído, y otra que era el propio Ministerio de una parte y la SGAE por otra, que parece que estaban muy interesados en ella, se insistió excesivamente. Bueno, no sé, los que conozcan a Jorge Ramió sabrán que es muy pesado. Entonces, fue tremendamente insistente, tremendamente pesado en decirlo y redecirlo y volverlo a decir. Incluso con alguna pulla en algún blog, concretamente del Diario Público, quejándose. Pero al principio no dieron señal de vida, luego dieron por recibido la propuesta y diciendo que la iban a elevar a los órganos correspondientes. Y al final, pues yo creo que ni siquiera han respondido diciendo que no. Es decir, que simplemente han guardado silencio administrativo. Por tanto, este coloquio obviamente está a falta de las personas que creen que esta ley es conveniente y de las razones que escriben. No ha sido por parte de los organizadores esta carencia, sino ha sido por brazos caídos de los que teóricamente tenían que defenderla. Sin más, por favor, voy a tomar palabra. El que quiera, el que no quiera, pues no, pero sería conveniente que dijera su nombre y de dónde procede, más que nada para sabernos un poco, pues si viene de una universidad, viene de la industria privada, para tener una idea cuando oímos de la pluralidad que se produce en las intervenciones. A ver, ¿quién rompe el fuego?
tenemos un micrófono móvil para quien quiera intervenir. Ahí tenemos ya uno. Bueno, hablábamos en el café de que había algunos temas que no se trataban. No obligatoriamente las intervenciones de ustedes tienen que ir exactamente centradas en lo que se ha dicho. Pueden tener otro sesgo y si lo creen conveniente pueden pedir la opinión de los miembros de la mesa o no. Eso ya realmente es voluntad. Igualmente le digo a los miembros de la mesa que tienen en principio barra libre, cuando en cualquier momento pueden intervenir para dar su opinión. Adelante. Hola, me llamo Fares, soy ingeniero informático, consultor de legislación y seguridad en ámbito de IT. Y no quería romper el fuego porque me voy a salir un poquito de lo que hemos estado hablando. Como sostengo más o menos la misma opinión que sostienen los ponentes, no creo que tenga mucho que discutir. Solamente que, ya que estamos hablando de derechos, obligaciones y libertades en Internet, he echado en falta un pequeño punto. La normativa europea de seguridad de las telecomunicaciones que se publicó en septiembre del año pasado. En ella se permitía a los distribuidores de soportes digitales la recogida y emisión a través de Internet de información a sus casas madres de nuestros equipos, cosa con la cual hace 4 años Microsoft recibió una multa enorme en la Comisión Europea por hacerlo con una de sus validaciones genuinas. Entonces, no sé por qué he hecho en falta el tener un poquito de opinión fuera de la normativa europea, porque no se ha generado demasiado ruido respecto a eso cuando es una vulneración total de nuestros derechos, a menos que se nos informe explícitamente y abiertamente de ello en el dispositivo, ya sea un USB, un CD, lo que sea que compremos, o de que se nos pida la conformidad cuando estamos introduciendo ese dispositivo digital en nuestros equipos. Y no sé por qué no... O sea, personalmente me parece una vulneración total y es algo que está completamente fuera. Y parece que solamente empezamos a hablar de derechos, obligaciones y libertades cuando tenemos que pagar un canon, cuando tenemos que recibir cierto tipo de abusos por parte de la legislación, el gobierno o quien toque. Y es un tema que quería hablar, sobre todo principalmente teniendo aquí personas que dan al derecho jurídico y proveedores, pues un poquito preguntaros vuestra opinión sobre ello y tarde o temprano esa normativa europea se va a hacer efectiva en una legislación aquí en nuestro país, evidentemente. Gracias. ¿Un comentario? No soy competente. Aquí hay que contar lo del chiste. ¿A setas o a Rolex? Ese es el tema. O sea, venimos a hablar de la Ley de Economía Sostenible, venimos a hablar del tema de las páginas de enlaces y lo que nos planteas es, digamos, un quinto grado en materia de derecho a la privacidad. Sobre una afirmación que has hecho sí que me gustaría hacer una matización. Yo tengo un serio problema últimamente, que es que no debo acercarme a los aeropuertos. No debo acercarme. O sea, intento en la medida de lo posible viajar siempre en tren. Lo digo porque cada vez que voy a un aeropuerto, de una manera o de otra, acabo con problemas serios con la Guardia Civil, con la policía y sobre todo con los vigilantes de seguridad de los aeropuertos. Por la continua agresión a nuestra privacidad que vivimos en los aeropuertos. Es un Guantánamo aeroportuario. Entonces, yo personalmente, todas estas cosas, pues a mí por lo menos me encienden. Y creo que la ciudadanía, teniendo en cuenta la que está cayendo, desde luego hay razones mucho más importantes para quejarse que nuestra pérdida de privacidad en Internet o incluso que las propias páginas de enlaces. Pero lo cierto es que los representantes de los ciudadanos pues miran para otro lado desde hace mucho tiempo. Los ciudadanos nos hemos quedado sin voz porque lo que estamos viendo es que los partidos políticos, todos, solamente escuchan a los lobbies. Los sindicatos se manifiestan solamente para su pequeño círculo, o sea, de afectados, y se echa en falta una movilización ciudadana, algo que canalice el descontento global de la población, eso es cierto. Algo tendrá que pasar. Pero es que lo que está claro es que si no lo hacemos nosotros mismos, si no nos rompemos la cara con el vigilante de seguridad, nosotros mismos, nadie nos va a sacar las castañas del fuego. Ya entrando en el tema de las directivas comunitarias, lo cierto es que Bruselas solamente es una máquina de fabricar burocracia, de fabricar normas raras. Existe y no está derogada,
las directivas de protección de privacidad, que en muchas ocasiones los propios países de la Unión Europea, y es el caso de España, a la hora de adaptar sus legislaciones, luego teóricamente transponen las directivas, pero continuamente están pisoteando el propio derecho comunitario, hacen transposiciones. Entonces, no me extraña que en un marco general como este, pues la propia Comisión Europea, el propio Parlamento Europeo, ya se esté contradiciendo a sí mismo. Porque es esto. Teóricamente, con las directivas en materia de privacidad, lo que me estás explicando no tendría por qué ser. O sea, porque si hay una fuga de datos de nuestro ordenador, esa fuga de datos tiene que haber sido previamente consentida por el propio usuario. O sea, la conformidad del usuario en la cesión de datos. Incluso ha habido ocasiones que yo he llegado a sostener que hasta las cookies, al instalarme una cookie en mi ordenador con las directivas comunitarias en la mano, debería requerirse autorización. Si no pasa en eso, pues lo que estamos viendo es una degradación continua del marco general de derechos ciudadanos, una degradación continua y permanente. Van mucho más rápido las empresas que los gobiernos. Las empresas están dictando ya su propia ley. De facto, desgraciadamente, el código que rige en Internet es el código que programan los informáticos de las grandes empresas, más que el código jurídico que tendría que hacerse en los parlamentos. Y es una situación de facto real. Entonces, soluciones a corto plazo, hasta que no haya una toma de la Bastilla, creo que no reaccionarán. Pero tiene que haberla. Antes o después tiene que haber el equivalente digital a la toma de la Bastilla. Hay un congreso de hackers dentro de 2 semanas aquí en Madrid. Y se habla es un concurso habitual que se hace en los congresos de hackers, que se llama así, Capture the Flag, o capturar la bandera o hacer la toma de la Bastilla. Pienso que deberíamos empezar a entrenarnos todos en eso. Sí, pero realmente todo el tema de la privacidad excede claramente a la intención de este seminario. Y claro, y la pregunta que hay que hacerse muchas veces es si lo que se persigue realmente son medidas de protección o realmente son medidas de sometimiento. Porque yo, la pinta que tengo y la capacidad que tengo de hacer cosas raras, pues si voy con mi señora y mi hermano y su mujer, que somos 4, prejubilados, ¿verdad?, pues nos permiten llevar a cada uno 10 frascos de 100 mililitros, con lo cual cada uno puede llevar 1 litro, y entre los 4 litros de productos variados, que si nos metemos en el servicio del avión a hacer cosas, digamos, peores que las que se piensan, pues fíjate lo que podemos hacer. Entonces, ¿qué se pretende? Desnudarnos visualmente y encima dejarnos pasar 4 litros de sustancias varias. ¿Es un objetivo o lo que se pretende es una humillación y un sometimiento del ciudadano? Pero bueno, yo estoy haciendo lo que no voy a hacer, estoy abusando de que tengo el micrófono. Esto no se puede hacer, Siguiente. ¿Quiere volver a intervenir? No. Hola, me llamo José Carlos Alía y mi título aquí para estar aquí, entre otras cosas, sería haber tenido durante algunos años la vicepresidencia de la Asociación Española de Teletrabajo, que me dio una importante experiencia de lo que era la nueva sociedad, que en aquellos años finales del 2000, principios del 2000, todavía parecía una utopía. Antes has citado a eso que ha leído Simona, que terminaba diciendo utopía o realidad. Pues en mi charla yo también terminé diciendo utopía y realidad en aquellos tiempos. Y me ha gustado que resulta que estaba copiando a Humberto Eco. Bueno, pues iba a haberos hecho una intervención de una pregunta, una petición, que de alguna forma ya has respondido de alguna manera entre todos. Antes un poquito había sido Víctor Domingo y luego ya al final Carlos Almeida, que era situar esta batalla del P2P y esta discusión sobre si nos quitan o no nos quitan derechos dentro de una situación mucho más profunda. Aquí hay 2 sociedades que están en pugna. Una sociedad, como tú has dicho, red, a mí me gusta decir más en red, y una sociedad vieja, el viejo régimen que has dicho antes, antiguo régimen,
que tiene unos intereses muy claros, ¿no? Entonces, cualquier batalla que planteemos, cualquier conflicto, hay que situarlo ahí. Y si no, mal vamos, no lo entenderíamos, ¿no? Como ya lo habéis planteado, no voy a hacer la intervención en esa línea de pregunta. Sí, como creador. Yo ya hace mucho tiempo, cuando era joven, como algunos de estos que están por aquí, ya escribía alguna cosa. Entonces hablaba en pesetas. Como ejemplo, si yo recibía 5 pesetas, ¿no?, la imprenta y todos los medios técnicos para editar el libro ya lo ponía en 25 pesetas. El editor ya lo subía a 50 y luego en la calle se ponía en 100 pesetas. Es decir, que el derecho de autor eran 5 pesetas de 100. No sé cómo estará ahora, pero por poner un ejemplo. Entonces, ¿de qué derechos de autor están hablando? Evidentemente no están hablando de derechos de autor, ¿eh? Yo hace ya mucho que he decidido no buscar dinero a través de la creación, sino a través de mi persona, que no es clonable, ¿eh? Y entonces lo que sí me interesaba, dentro de esta visión un poco más amplia, es preguntaros. Yo os he apoyado, escribí hace poco en Causa en la Red un artículo precisamente centrando este tema, y lo que me gustaría es ver, puesto que lo que intentamos es defender, por una parte, ese derecho a la cultura y, por otra parte, el derecho del autor, en qué medida empezamos a elaborar alternativas para que toda esa demagogia que van a utilizar contra nosotros tenga una contrapropuesta. Es decir, los autores, en el futuro, ¿cómo van a poder vivir? En la medida en que todavía hay que vivir con dinero. No sé, el día de mañana, si todo va a ser trueque o se va a inventar como en Star Trek la máquina de hacer cosas, ya eso cambiaría las cosas. Pero al menos el conocimiento sí puede ser de trueque, pero la comida no. Entonces todavía hay que ganar dinero. Entonces, ¿cómo elaborar una alternativa? ¿Red Sostenible se está planteando este tema? Yo contribuiría, por supuesto, y quisiera colaborar. A ver, quiero contestar porque yo también, como vengo un poco del background de la creación, estoy preocupada de esto. No estoy preocupada en sí, porque creo que están cada día surgiendo modelos, experimentos que están dando muy buenos resultados. Estoy preocupada de que se puedan sistematizar y que se puedan hacer presentes y contrarrestar, etcétera, etcétera. Entonces llevo varios meses, por Europa, y no solo por Europa, también contactando con gente en Estados Unidos, intentando recopilar y ver un poco qué es lo que se está haciendo en este sentido. Entonces, lo que en términos muy prácticos que pensamos hacer, la gente que nos hemos reunido en el FC Forum, que ha producido esta carta, que entre otras cosas me acabo de recibir un mail que está siendo utilizada ahora mismo en el Parlamento por la votación de la subcomisión, grandes partes de la carta. O sea, así como el año pasado la cuestión era, en previsión de la presidencia europea, sistematizar propuestas legales y consensuarla a nivel global o cuanto menos occidental para tener propuestas claras, está clarísimo que lo que ahora falta es poner sobre la mesa sistematizados los modelos de negocio. Entonces, el FC Forum, que es parte también de Red Sostenible, etcétera, etcétera, solo que el FC Forum tiene, digamos, es la relación internacional, va a abrir justamente la próxima semana y de aquí hasta octubre, que es cuando se realiza en Barcelona, mesas de trabajo para empezar a hacer este trabajo, y la idea es que en octubre se pueda sistematizar, vengan un poco de todos los lados y se pueda sacar un documento que sea un documento de trabajo, igual como es la Carta para la Innovación, para ser utilizado con propuestas pragmáticas y prácticas de modelos. Hay dos problemáticas diferentes que hemos visto. Hay una bifurcación en el trabajo sobre esto. Por un lado es cómo se remunera la creación en general, el humus creativo, y por otro lado es cuáles son los modelos de trabajo que surgen a través de los nuevos paradigmas de compartir, de P2P, etcétera, que no siempre son cosas que hay el open business y todo esto, que es también una pata que a veces se cruza con la remuneración a la creación y a veces no. Entonces, la idea es desarrollar estas dos patas, y ya vamos a empezar a hacerlo ahora en Barcelona. En Barcelona se reúnen los ministros de Cultura de los 27 durante la presidencia el día 31 de marzo, y justo antes, el 29 y 30 de marzo, se reúne un simposio que se titula, me hace gracia, La economía de la cultura.
Entonces, esto está clarísimamente la perspectiva que tiene nuestro Ministerio de Cultura. Entonces, se solapan, la industria es solo industria cultural, no hay nadie de la comunidad creativa interpelada. Hemos conseguido, a través de nuestras presiones con la Comisión de Educación y Cultura de Europa, o sea, el Ministerio Cero Respuesta, un poco como para venir aquí al seminario, o sea, totalmente impermeables a la comunicación. Hemos conseguido poner un ponente dentro, entonces de todo este simposio sobre la economía de la cultura solo habrá un ponente que tendrá que explicar, que es Michel Bauwens, que es el fundador de la P2P Foundation y que tiene un trabajo de investigación muy amplio sobre otros modelos de negocio basado en los nuevos paradigmas. Y a partir de ahí vamos nosotros como ciudadanía en Barcelona vamos a hacer 3 días de congreso que se titularán Los beneficios de la cultura, en el que justamente vamos a lanzar este proceso hasta octubre, pero en el que ya vamos a empezar a poner sobre la mesa ya, por ejemplo, esta idea de economía de la cultura, o sea, de beneficios que incluyen beneficios económicos y otros muchos beneficios a corto y largo plazo. En fin, que hay muchas cosas que se están haciendo y es seguro que esto es una urgencia en este momento porque ellos vienen siempre con unos informes en que al fin y al cabo no demuestran nada. De hecho, el propio informe de la industria discográfica inglesa, que es un informe en que intentaban llorar sobre sus pérdidas porque ya no se venden discos, su propio informe estaba demostrando que estaban vendiendo más a través del uso de Internet. Entonces queremos utilizar también todos estos informes para desmontarlos de alguna manera. Entonces esto, bueno, es una de las propuestas, hay muchas. Si queréis estar informados podéis enviar un mail tanto a Red Sostenible, que lo encontráis en la web, como al FC Forum, y estamos intentando de abrir este proceso, quiero decir, de que sea un proceso abierto en que todo el mundo pueda aportar. Bueno, yo quería comentar al respecto, ¿no? A ver, el problema no es nuestro problema, es el de la industria de la creación, no es el problema de la industria de Internet. Yo tengo mis problemas. O sea, a mí cuando de repente me aparece en el sector, yo estoy vendiendo hosting compartido, estoy facturando una cantidad importante de dinero y como consecuencia de que alguien en otro país donde el coste de operación de las máquinas le sale 1/4 parte de lo que me cuesta a mí, decide dar servicios de hosting gratuito, chicos, me tengo que buscar las castañas, tengo que sacar hosting dedicado, tengo que sacar cloud computing, tengo que sacar virtualización, tengo que sacar soporte telefónico 24 horas. Tengo que hacer cosas, ¿vale?, que hagan que mis clientes prefieran quedarse conmigo, ¿vale?, que irse a ese hoster por el hecho de que es más barato, ¿vale? En la industria de la creación, pues tendrán que buscar cuál es la forma de resolver eso. Hay un caso del que se está hablando mucho en los últimos tiempos, que es el caso de la película Avatar. O sea, es un cambio de modelo. Nunca se había hecho algo así, ¿vale? No me merece la pena obtener la película por medios, digamos, ilícitos, porque es que lo que voy a ver está a años luz de lo que voy a ver si pago la entrada y voy al cine. Consecuencia, la película más taquillera de la historia, el éxito más abrumador de la historia del cine, por encima de todos los clásicos habidos y por haber. Hablo en taquilla, ¿vale? Por lo tanto, la solución la tendrá que buscar la industria, pero tendrá que buscar soluciones creativas, que hay muchos creadores del ámbito musical que están centrando ahora sus fuentes de ingresos en conciertos, actuaciones, ¿vale?, giras, que antes no lo hacían porque esos ingresos les venían de los discos. Ahora saben que, oye, lo que no me entre por los discos lo tengo que sacar por otro lado. Nadie se va a descargar un concierto porque no tiene el feeling. O sea, el feeling es ir al concierto y vivirlo, ¿vale? Por lo tanto, tendrán que buscar otro modelo, otra forma de hacer cosas que haga que sea más atractivo pagar por ese trabajo de creatividad de esa persona, ¿vale?, que obtenerlo de una forma irregular, vamos a decir.
Por lo tanto, desde mi punto de vista, es un problema de la industria que se tendrá que adaptar, tendrá que buscar salidas creativas, ingeniosas, ¿vale?, para que a la gente realmente le merezca la pena pagar, ¿vale?, para obtener ese contenido creativo. Ya digo, nosotros nuestras castañas nos las tenemos que sacar del fuego nosotros con creatividad, con ingenio, con conocimiento, con talento, porque si no, de fuera vienen y te comen el pastel. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Te repites? Solo para apoyar lo que estás diciendo, Olof, la industria creativa incluye los videojuegos. Los videojuegos llevan investigación y desarrollo y un nivel de creación altísimo y unos costes elevadísimos. Y las propias distribuidoras de esa industria creativa, que están poniendo límites en los discos, en las películas y los libros, están adaptando su modelo de negocio al videojuego, haciéndolo online, usando Internet para generar servidores en los que la gente se pasa en el Halo, en el FIFA o en lo que quieras, horas y horas y horas. Y ahí no protestan, porque han encontrado la manera de meter su modelo de negocio en el mundo actual, y en las cuales tienen limitados nuestros puntos, es en aquellas en las cuales no saben cómo modificar ese modelo de negocio. Como decías de Avatar, yo he visto Avatar, yo me descargo prácticamente todas las películas porque como casi todas son una mierda, literalmente hablando mal, ¿sabes? No voy a pagar por ellas el precio que vale una entrada de cine, que es descomunal, ¿sabes? Sin embargo, Avatar no me la descargué, me fui a verla al cine. Y aunque la película no es gran cosa, verla en 3D cambia completamente. O sea, es una evolución del modelo de negocio. Y lo que tendría que hacerse es eso, decirles, evolucionen su modelo de negocio, señores, que cuando ustedes cobraban un precio excesivo por la producción y distribución de un CD, en aquel momento nadie defendía al consumidor. Hay otros modelos como el de Apple, la tienda iTunes cobra unos precios fijos por descargarte 100 canciones, una discografía o una tarifa plana de descarga. ¿Qué hacen por eso? Bueno, tienen una serie de patrocinadores, no se pueden, tiene esas restricciones que tiene Apple, específicas, pero cuando tú compras un producto Apple sabes lo que hay y es su modelo de negocio por Internet. Antes hablaba Víctor de Amazon. Lo que está haciendo Amazon con los libros, lo lleva haciendo ¿cuánto? ¿8, 10 años? ¿Que han empezado con los periódicos? ¿Cuál es la diferencia entre el cacharrito que llevas de Amazon y un iPad de Apple? Es abismal, abismal, es un tema de modelo de negocio. Entonces la discusión tendría que ser esa. Cómo adaptar el modelo de negocio en lugar de cómo restringir los derechos de las personas. Y eso lo estamos viendo, que esas mismas industrias que bloquean este tipo de cosas, en los negocios en los que han encontrado la manera de salir adelante, no hacen ni una sola protesta. Y el modelo más sencillo es los videojuegos, el más sencillo de todos. Los propios discos, pues lo hemos comentado antes, o sea, hay muchos artistas, grandes artistas, que directamente les da igual los discos que vendan. Quieren que todo el mundo oiga sus canciones, todas, para que vayan a sus conciertos. Ese es su modelo de negocio. Eso le vale a U2, le vale a los Red Hot Chili Peppers, y ellos no veo que se quejen en absoluto. De hecho, U2 hicieron una conferencia hace muy poquito diciendo que tenía que ser libre y gratuita la distribución de música siempre que el propietario lo eligiera. Yo ya lo sabes, lo he comentado. Tengo un libro publicado y tengo que estar pagando los derechos a la SGAE porque si no se quedan ellos con los derechos de mi libro, cuando se distribuyó gratuitamente. Eso es algo irreal, está fuera del mundo. ¿Por qué tengo yo que pagarte por mis derechos de mi propiedad? Si yo decido regalarlo es asunto mío. Te lo firmo, que decido regalarlo y fuera. Son cosas que creo que están hasta fuera de discusión. Es algo que es una manera de engañar a la gente, como decíamos antes, esa campaña de sé legal. Bueno, por Dios, sé legal tú, que estás ingresando una cantidad enorme de dinero, una posición privilegiada en un mercado, frenando los derechos de los demás. Es evidente. ¿Alguna intervención más? Allí. ¿Me pongo de pie o...? Como tú quieras. Bueno, soy Francisco Gallardo y soy alumno de Telecomunicaciones. ¿Está funcionando? Ah. Sí. Principalmente era por una cosa que ha dicho el caballero que se ha ido, que estaba enfermo, no me acuerdo cómo se llamaba. Víctor. Ha dicho, bueno, estaba hablando de un usuario medio, ¿no? Que es muy participativo en Internet y demás, y que, no sé, una revolución a través de Internet, un cambio muy grande en la sociedad. Yo creo que no. O sea, un usuario medio que revoluciona el mundo, que cambia porque participa en Facebook, ¿eso es una revolución?
Es el mismo usuario medio que se mete en foros sobre, en fin, sobre cosas que no vienen, que no son realmente, no sé, los Backstreet Boys. Eso es la revolución. Yo creo que somos lo mismo de siempre. Y yo creo que pensar que de verdad hay un cambio muy grande por Internet, o sea, vamos a ver, el tema de Internet tenemos una jerarquía horizontal y entonces hay mucha información que crea la gente, esas páginas, esas 10.000 páginas que se ha hablado, que en fin, que tenga que cerrar un montón el ministerio y demás. Hay un montón de información en Internet que no vale para nada. Porque hay un montón de gente que está participando y no está realmente haciendo nada importante, con perdón, pero es así. Y luego además el usuario tiene un montón de opciones, aparte de, no sé, el copyleft y demás. O sea, y aún así, con perdón, se baja la película de turno. Lo que pasa es que el usuario medio es vago, y punto. Y es lo que siempre ha pasado. Se utiliza Windows, y que no me vengan con que es lo que ha utilizado todo el mundo. Pues potencia es eso otro. O sea, la mayor herramienta que tiene el usuario medio es no comprar. Acércate el micrófono y con la mano que... perdón. Que es tan sencillo como no comprar. Ese es el poder que tiene el usuario medio. Y puede cambiar multitud de cosas. O sea, si yo legislo que no llueva, aunque legisle que no llueva, va a llover. Y con Internet es igual. Yo puedo legislar lo que quiera, pero controlar Internet, en mi opinión, y perdón si me equivoco, de Arsis, pero yo creo que intentar controlar Internet es muy complicado, por no decir imposible. O sea, si estaba pensado, desde el mismo momento en el que nació Internet, estaba pensado para que, en caso de que cayese un nodo, ¿no? Pues siguiese funcionando otro, en fin, en el fondo, que es incontrolable. O sea, realmente lo que digo, o sea, aunque yo legisle que no llueva, va a llover. Entonces, el poder que tiene el usuario medio es ese. Con no comprar, con no bajar las películas que sean de pago, solucionado. Porque al final, como nadie quiere morir de hambre, al final actuarán cambiando. Es decir, pues a través de eso es la manera de cambiar. Y yo creo que el problema real es que el usuario medio es vago. O sea, la misma sociedad que teníamos antes la tenemos ahora. Internet solo es una herramienta. ¿Quién quiere responder? No, voy a hacer todo, o sea, que no hay... ¿Si quieres contestar tú? No, todo. A ver, lo que has dicho sobre que el usuario es vago, creo que lo he repetido ya un par de veces en algún artículo, diciendo que el mayor aliado de los editores siempre será la pereza. Precisamente es el ejemplo que ponía antes, o sea, el no tenerme que levantar del sofá para irme al estudio donde tengo el ordenador y que yo pueda comprar la película desde el sofá en menos de un minuto, eso va a hacer que ese modelo de negocio funcione. Y va a funcionar por simple y pura pereza. Porque es mucho más cómodo eso que bajar al videoclub, y es mucho más cómodo, incluso que recorrer la casa para ir... Ahora las casas son bastante pequeñas, también hay que decirlo, ¿no? Pero eso va a existir siempre, y cualquier modelo de negocio que esté basado en la inmediatez, en darle al público muy rápidamente y a un precio razonable las obras, va a triunfar, precisamente porque la sociedad es vaga. O sea, y va a haber otra Internet para aquellos que no quieran ser vagos. Hay toda una cultura colaborativa en Internet basada en el software libre, de que es gente que no le gustan los atajos, que le gusta saber qué hay en su ordenador, construir su propia sociedad y demás. Entonces, eso va a ir en paralelo. O sea, va a haber una Internet cautiva donde y también segura, entre comillas, donde los DNIs digitales y donde las tarjetas de crédito y demás ya estén metidas en el aparato. En este momento, cuando Amazon te envía el Kindle, dentro del Kindle ya está todos tus datos de cuenta corriente, o sea, de tarjeta de crédito y demás. O sea, tú simplemente te tienes que poner a comprar, es la cosa más fácil del mundo. Precisamente eso explota la pereza. En cuanto a hacer una revolución de perezosos, pues está complicado. Pero el tema es, evidentemente todo depende de la capacidad de soportar que tenga la sociedad. El gran problema es que todavía en esta sociedad acomodaticia europea todavía tenemos mucho que perder. Y los pueblos que todavía les queda algo que perder no se revolucionan. Históricamente sabemos que solamente se levantan aquellos que no tienen nada que perder.
Entonces, pienso que va a haber muchos movimientos, no solamente Internet, o sea, estamos hablando digamos, de una confluencia ya de mecanismos, los teléfonos móviles, el Twitter y demás, que en cualquier momento, lo vimos aquí el 14M, la capacidad de movilización de los SMS, Aznar tuvo su SMS y Zapatero a lo mejor puede tener su Twitter, a saber. Desde luego, pienso que no va a ser lo mismo aquí que en India, por ejemplo. En la India o en China la capacidad de revuelta yo creo que es infinitamente mayor que la que tenemos nosotros. Lo que están tragando es infinitamente mayor, entre otras cosas porque nuestra opulenta sociedad de la información, no olvidemos, que se asienta sobre trabajo esclavo, en buena parte, porque los ordenadores se fabrican allí en unas condiciones absolutamente infames. Y de la misma forma que todo el crecimiento de los imperios en Europa se basó precisamente en el esclavismo, pues ahora hay otros modelos de esclavismo que permiten en este momento la sociedad que tenemos. Pienso que será ahí donde puede estallar antes la chispa revolucionaria. Y yo quería decir una cosa optimista. O sea, yo creo que hay una cosa nueva, diferente. Entonces, si pensamos el porqué de todo esto, que es al fin y al cabo ser felices, más o menos, yo creo que Internet aporta una cosa y lo digo porque yo, por ejemplo, me he dado cuenta al ser mujer de esto, que por primera vez en muchísimo tiempo cualquiera encuentra la manera para que sus habilidades sean reconocidos. Y es antes tú para que tu pensamiento, tu habilidad, la cocina o lo que fuera, tienes que salir a la platea, ponerte por delante de los demás, intentar primar a los ojos de tus profesores o yo qué sé. Mientras que ahora siempre hay nichos que quizás es hasta solo un espacio en Facebook, pero que por primera vez tú, con tu identidad y con tu timidez y con tal, consigues tener muchos amigos, gente a la que le caes bien, gente que te quiere, gente que piensa en ti todas las mañanas, cosa que antes no había pasado. Entonces, seguimos siendo igual de vagos, pero esto que tenemos ahora, si nos lo quitan, yo creo que lo vamos a notar. Y hasta dentro de una sociedad opulenta, porque al fin y al cabo todo lo que estamos haciendo es para ser felices. Entonces, a mí esto me da mucha esperanza y veo que esto en España es bastante así, o sea, es una sociedad civil vaga quizás, pero muy, por ejemplo, yo frecuento páginas de documentales que encuentro que hay un trabajo de personas que además quieren ser anónimas, formidable, de rescatar películas antiguísimas, poner el sinopsis, buscar la foto, escribir de cada actor, o sea, trabajos de días. Y es gratificante los subtítulos de Lost, o sea, todos estos chavales que los aman en todo el mundo porque en 10 horas hacen los subtítulos. O sea, se crea unas afinidades, unos lazos y que, claro, uno también es vago porque estaba alienado, pero la vaguez tampoco es un estado agradable. Entonces, si tú no tienes un contexto donde puedes hacer otra cosa, quizás te vuelves vago, pero si puedes hacer otra cosa, lo haces con gusto. Y creo que esto es un camino a que los ciudadanos entiendan cómo defender lo que les hace bien, digamos. Hola. ¿Tú quieres decir sobre el concepto de revolución? Que yo creo que él plantea si esto es una revolución o no. Es lo que quería. Es parte de tu duda, ¿verdad? Si lo podemos calificar como revolucionario o no, ¿no? A ver, el hecho de que mi madre, ¿vale? Resulta que nunca le han gustado los ordenadores, le parecía un rollo cuando yo estudiaba en la universidad, nunca quiso saber nada de todo esto, ¿no? Resulta que es que ahora sin el ordenador no puede vivir, porque es que tiene que hacer un pollo a la naranja, a Google, tiene que comprar un billete de autobús, a Internet. Tiene que hacer la compra del mes, a Internet. Tiene que hablar con su amiga de Suecia de cuando vivió en Suecia, a Skype. Por supuesto que es una revolución, ¿vale? Es una revolución sin ningún género de dudas. La cuestión es que la generación previa a la nuestra
todavía no está en eso. O sea, nosotros, bueno, yo tengo 41 años, ¿no? Para mí todo esto empezó mucho antes de que apareciera Internet. Empezó pues en la época de los BBS, Fidonet, todas las redes, donde para nosotros aquello ya era la leche. O sea, yo me acuerdo, pues eso, en el año 87, 88, era la guerra de las galaxias el poder compartir y era un infierno comparado con lo que es ahora, ¿no? El hecho de que ahora el acceso a todo eso sea tan simple, tan sencillo, ¿vale?, es sin ningún género de dudas una revolución, ¿vale? Que la gente es vaga. El día que la gente se haga con no sé, no me atrevería a decir un porcentaje, pero sin duda más del 50%, ¿vale?, de los usuarios domésticos se den cuenta que con Ubuntu les sobra para lo que ellos hacen cada día, ¿vale? Alguna empresa en este planeta va a tener un problema de narices, ¿vale? Porque es que realmente, ¿qué es lo que haces? Usas un navegador, abres documentos que puedes hacerlo perfectamente con OpenOffice, lees el correo electrónico, poco más, ¿vale? Pero es que ese poco más es tremendo. O sea, es que la forma de la que les facilita la vida es tremendo. Mi mujer es una negada para la tecnología. Yo quise poner un ordenador en la sala, debajo de la tele, porque decía, digo, coño, así cuando estamos viendo si hay que mirar algo y tal. Ni de broma, de ninguna manera. El otro día me dijo que le pusiéramos uno, porque es que una amiga suya tiene uno puesto, y entonces es que se ha dado cuenta que los capítulos de las telenovelas y de las series y no sé qué, ahora están por internet, ¿vale? Entonces ahora tenemos un ordenador y entonces ahora la serie y la telenovela la ve cuando le da la gana. O sea, ella llega y me dice, ponme lo de la web, ¿vale? Le pongo lo de la web y pone el capítulo de la telenovela o de la serie que ella quería ver a la hora que le da la gana. Esa chorrada que para los que somos técnicos, para los que hemos trabajado en esto, en parir unos modelos tecnológicos tremendos para soportar todo eso, o sea, esa chorrada es lo que hace la revolución. Lo que hace que un montón de gente que en su vida se había planteado que programar el vídeo era un infierno, ¿vale?, ahora resulta que quieren aprender a navegar por Internet, porque es que les facilita la vida, ¿vale? No tengo que perder 2 horas en ir al supermercado, es que hago la compra por Internet, porque tengo una web que va muy bien, me lo cobran y me ahorro un montón de tiempo, ¿vale? Es que la telenovela ya no tengo que quedarme por la noche si me viene bien o me viene mal, es que la veo por la web, ¿vale? Con lo cual, sí que es una revolución. ¿Y es una revolución de vagos? De acuerdo, perfecto, ningún problema. Pero realmente el modelo social supone una revolución tremenda. O sea, ya te digo, mi madre ha hablado más, ha encontrado amistades que tenía repartidas por el mundo y ha hablado más con ellas en el último año que lo que había hablado en los últimos 30, ¿vale? Porque ahora están todo el grupo de amigas y conocidas conectadas y tal, y está metida ahí siempre. Y al final, como me tenía hasta las narices siempre de, es que el ordenador me va mal, es que este ordenador me va lento, es que no sé qué, le monté un Ubuntu, me dijo que ni de coña, que eso era un infierno, y lleva 6 meses sin darme ni un solo problema. Porque aquello ni se cuelga, ni se corrompe, ni se fastidia. Eso sí, no puede hacer tonterías, ¿vale? Puede navegar, puede ver su correo, puede abrir archivos, y ya está, ¿vale? Y sí que es una revolución. En cuanto a lo que la gente hace o deja de hacer por Internet, el gran problema, y controlar Internet, el gran problema que hay ahora es que no hay datos. Aunque os parezca increíble, el volumen de información que se genera es de tal calibre que simplemente analizarlo es prácticamente, solo el hecho de recopilarlos ya es un reto, ¿vale? Analizar qué uso hacen los usuarios particulares de Internet, a dónde van, cómo se conectan, qué tiempo dedican a foros, qué tiempo dedican a compras, qué tiempo dedican a juegos online. A día de hoy no existe, no hay datos de eso, ¿vale? La gente que queremos hacer evolucionar ese entorno tecnológico, vamos por un lado, y la gente que quiere facilitar su vida o simplificar sus tareas diarias porque hay una herramienta que antes no existía que ahora se lo facilita, van por otro lado totalmente distinto,
¿vale? Pero para mí, sin ningún género de dudas, es una revolución que lleva ya unos años en marcha, ¿no? Es lo famoso de que ahora el médico más consultado sobre la faz de la Tierra es Wikipedia. O sea, ahora todo el mundo sabe de medicina un montón, ¿vale? Porque te duele la cabeza, te duele el no sé qué y te has salido un sarpullido no sé dónde, a Google lo pones y te dice, lo que tiene usted es el síndrome de Washington-Hunters, ¿vale? Y tiene que tomarse usted estas pastillas. Y al tío no va al médico, se va a la farmacia y pide las pastillas. Bueno, te doy 3 palabras, pero vamos, si es al hilo de... Tengo 3 palabras pedidas, más una cuarta y una especie de quinta. Bueno, la tengo que apuntar. A ver, pásale al que tiene el uso de la palabra que quiere hacer algún remate, ¿no? Sobre lo que ha dicho de ella, sobre el tema de si una persona tímida puede tener amigos a través de Facebook y demás, el problema es que estás siendo una persona tímida y estás utilizando Facebook para enmendarlo, no para solucionarlo, sino de alguna manera enmendarlo. O sea, y sí lo vas a notar si te lo quitan, como si a una persona adicta le quitas la heroína. Igual. El problema es que eres tímido, sale a la calle e interacciona. Y evidentemente, oye, Internet es una herramienta para comunicarnos más rápido. Bien. Pero creo que el problema en ese caso que has puesto es ese. Luego, sobre lo de que es una revolución, porque ahora mi madre pues busca las recetas en Internet. Pues yo hasta hace 2 o 3 años no sabía cocinar, pero sí utilizar Internet. El día que me puse delante de una sartén fue una revolución. Luego, no fue una revolución, simplemente aprendí a cocinar. Es una herramienta. Y luego, sobre lo de Ubuntu. En primer lugar, completamente de acuerdo. Y lo que sí, lo que yo me preguntaría ¿es quitarle el poder a Microsoft para dárselo a Canonical? Porque si es así, es para meternos de un lado a otro, o sea que tampoco. Bueno, tampoco tanto porque, bueno, Linux no es así, pero bueno, da igual. En cualquier caso, ¿es pasar de Microsoft a Canonical? Pues vaya. Y luego sí, efectivamente, no va a haber toma de la Bastilla porque la sociedad es que es vaga, está haciendo lo mismo a través de Internet. Bueno, a lo mejor ciertas personas no, pero muy contadas. Vale, bueno, vamos a dar la palabra a Pedro y luego ya seguimos con la mesa. Aquí es Pedro Costa. Bueno, yo soy Pedro Costa y soy profesor de esta escuela de telecomunicación. En primer lugar, efectivamente, las intervenciones han sido todas del mismo signo y eso es una pena. En un asunto tan importante, tan debatido y tan de actualidad como es el tema que nos traía aquí, que es el de los derechos de propiedad fundamentalmente. Y por otra parte, en varias intervenciones he visto cómo la fuerza que tenéis, los que estáis ahí, y la convicción de que esto se impone y de que esos pretendidos derechos tienen una vida corta o una pretensión que, en fin, caducará antes o después, pues está generalizada. Es decir, estáis convencidos de que efectivamente la realidad, el peso, en este caso de la tecnología, Internet, etcétera, etcétera, pues llevará las cosas a su cauce, también el tema de los derechos de propiedad. Con respecto al primer asunto, puesto que no ha habido ningún representante de los que defienden los derechos, digamos, intelectuales, pues tengo que leer una cosa que escribía el autor literario Llamazares en diciembre, que decía los otros piratas, en el artículo. Y entresaco unas cosas que he subrayado esta mañana porque lo tenía guardado, porque efectivamente esta polémica viene ya de largo y lo tenía guardado. Y de su deseo de gratuidad, de los que pretenden cargarse los derechos tradicionales, su deseo de gratuidad se hiciera extensivo a todas las cosas... bueno, entendéis lo que quiere decir. Es como si su deseo de gratuidad se hiciera extensivo a todas las cosas que nos benefician a las personas, los alimentos, la luz, el agua, la vivienda, los transportes, más importantes, algunos de ellos al menos, que la información. Sin embargo, sobre esos no se fija un derecho con la misma fuerza con que ahora se están defendiendo los derechos de propiedad o se les está combatiendo. El derecho a la alimentación, eso es un derecho muy sustantivo. Alude también, claro, dice, cuando se habla de la democracia, que esto es un derecho democrático, el eliminar los derechos tradicionales, dice, claro, aluden a la grandeza, este asunto de la democracia puede ser
tanto una grandeza como una estulticia el atribuir a avance democrático este problema. La desfachatez es precisamente lo que más me asombra en esta cuestión, y es que aparte de robarte, los piratas informáticos pretenden además que te convenzas de que su robo hace tu obra mejor, porque te beneficia, porque beneficia al que se apropia de ella. Casi normal que mientras la propiedad de los bienes acumulados por los demás, de tipo inmobiliario, ya sean fincas o inversiones, permanece en el tiempo indefinidamente, la de otros, la de los nuestros, dice él, sin embargo, tienen fecha de caducidad. Y finalmente dice, reclamo para mí y mis compañeros la misma protección que los pesqueros que faenan en el Índico, a los que protege el ejército o la marina, y el mismo trato cuando nos asaltan. Sentimos la misma humillación que ellos al vernos asaltados por sorpresa y despojados de lo que nos pertenece, con el agravante además, en nuestro caso, de que los piratas son personas que conviven con nosotros, que viven sin dificultades y tal, y nos desvalijan, sin embargo, en nombre de la libertad, los piratas vecinos, digamos, ¿no? Esto es lo que dice Llamazares, que es un autor de libros estimables, y más o menos lo que dice, esto sería la representación del que defiende derechos intelectuales, digamos, tradicionales. Yo acabo diciendo que efectivamente este empuje y este problema, que yo creo que es mínimo, porque las leyes, y concretamente nuestro gobierno, igual que las inventa, las deshace y las modifica. Y estoy de acuerdo con vosotros en que esto se impone. Esto se impone, con o sin razón, pero se impone. Y en definitiva, yo creo que hay que reconocer que la red Internet y la tecnología que acompaña y su espíritu, que esta mañana se ha hablado de su espíritu, que es una creación fundamental del nuevo capitalismo de los años 70 y 80 y caracteriza al nuevo capitalismo y se impone, entre otras cosas, porque no hay contrapartida a ese nuevo capitalismo. Una cosa que acabo de oír antes, me parece que era Almeida, aludiendo al trabajo esclavo, que me ha gustado. Efectivamente, el poder, las grandes potencias, fundamentalmente Estados Unidos, han basado su poder en el genocidio y en la esclavitud. Pero las nuevas tecnologías, no Internet, las nuevas tecnologías, lejos de hacer posible lo que en los años 60 y 70 oíamos y leíamos, que en el año 2000 trabajaríamos 4 horas y el resto sería ocio, incrementa nuestro horario de trabajo, incrementa nuestra disponibilidad, que llega a 24 horas, y nos estresa, y nos esclaviza, y tienden a esclavizarnos. Eso es lo que se constata. Hay un incremento de horas, no solamente las legales, acordaos de la famosa discusión de las 65 horas, y que hace 10 años se hablaba de 35, por fijaos por dónde vamos, sino de que, de hecho, cuando uno se va a casa y se lleva el portátil y se lleva el móvil, el jefe le dice, bueno, mírate esto y el lunes lo hablamos y tal, ¿no? Eso no es liberar al hombre, a la sociedad del trabajo humano, sea penoso o no sea penoso, ¿no? Y finalmente, no es una revolución. Ojo, porque una revolución es una cosa muy seria. No digo que no definitivamente, quiero decir que hay que hablar mucho sobre eso. Una revolución es una cosa muy seria. Y revoluciones en la historia ha habido pocas. Revoluciones, naturalmente positivas, que mejoren al hombre y a la sociedad. Ha habido pocas. Pasa que estamos acostumbrados, por ejemplo, en tecnología, pues a estar en la quinta o sexta revolución tecnológica o industrial. Bueno, pero es que eso no es serio tampoco. A partir de la revolución famosa más conocida del vapor. Eso no es. Estamos hablando de otra cosa. Una revolución, como cuando hablamos de progreso, que esta mañana se ha hablado también, naturalmente tienen que atender y miran al hombre y a la sociedad, a los humanos y a lo social, y no otras cosas, y no el beneficio. Naturalmente que Internet, entre sus objetivos, perseguía la recuperación de la tasa de negocio del capitalismo anterior a la guerra y acabar con el coñazo, digamos, de los sindicatos peleones, del gobierno no sé qué, de no sé cuánto. Claro, es relanzar los beneficios, la actividad económica, convirtiendo en mercancía la información. Y esto que estoy diciendo, pues es lo que tantísima gente dice, y de todo tipo, científicos, sociólogos, naturales y sociales y humanísticos. De modo que acabo en el principio, que es una pena que no haya habido un mínimo de, contradicción con lo que habéis estado diciendo vosotros. Bueno, ahora le paso la palabra a los que quieren intervenir, Pedro, pero no obstante, me va a permitir una pequeña cotita. Llamazares es el del lápiz del carpintero. Ese Llamazares. La luna del lobo, la lluvia amarilla. Sí, llana amarilla. Bien. Bueno, está bien. De todas formas, yo creo que se confunde él cuando realmente dice a quién se quiere agredir, pero únicamente quiero decir una postilla. Si él pide la misma protección que se le ha dado a los pesqueros del Índico, únicamente si lo ves, dile que no cuente conmigo.
Me parece muy desafortunado, porque eso es un atropello internacional de proporciones descomunales, claramente una actitud bastante colonialista. Entonces, me parece que esa alusión a una persona tan como él, ¿no? A eso, pues, sí, pero es que a veces cuando sin embargo, el Estado sí, pero cuando estamos en Occidente nos acostumbramos todos a ser occidentales, ¿verdad? Incluso cuando somos de izquierda, hacemos alusión a verdaderas canalladas. Hacemos alusión a canalladas. Bueno, pero bueno, dice otra cosa. Os lo paso. A ver. Okay. Bueno, a ver, yo quería empezar con una aclaración que creo, me temo que o bien se me ha entendido mal o bien yo no me he expresado bien. Yo he empezado mi ponencia diciendo que no tengo ninguna duda de que las personas deben cobrar por su trabajo y lo deben cobrar de la forma en que lo entiendan. Si yo pinto un cuadro y lo quiero regalar, lo regalo. Si lo quiero vender y quiero cobrar una vez porque lo he vendido, lo vendo y lo cobro. Y si quiero cobrar cada vez que alguien lo mire, pues cobro cada vez que alguien lo mire. Es mi cuadro y decido cómo quiero que se me pague por eso que he hecho. Ninguna duda. Nada que discutir al respecto. ¿De acuerdo? Ahora, si yo pinto un cuadro, lo cuelgo en mitad del Paseo de la Castellana y pretendo que todo el mundo que pase por delante me pague, eso es lo que no estoy de acuerdo. ¿Vale? Si tú tienes un modelo de negocio, ¿vale?, que el problema que plantea es que cuando tú lo diseñaste, no había una tecnología y unos medios que no existían, ¿vale?, y que ahora existen y eso te supone un problema porque se vulneran tus derechos, ¿vale? Pues chicos, tendrás que buscar una forma de resolverlo, pero no puedes ir en contra de esa tecnología. Eso es determinismo tecnológico. No, déjame terminar, por favor, déjame terminar mi argumentación, por favor. Había un modelo hace años que era muy sencillo. Las compañías de telefonía cobraban por minutos de voz. Y las empresas y los clientes que más minutos de voz generaban eran las empresas, el sector profesional. Entonces resulta que se inventa una cosa que se llama el Telex, porque las empresas no quieren pagar tantos minutos de voz. Y empieza a funcionar el Telex. Vaya hombre por Dios, que empiezo a perder dinero. Después se inventa el fax. Vaya hombre por Dios, que pierdo más dinero todavía porque la gente habla todavía menos por teléfono. Después se inventa el email. Ya me la han liado. A ver ahora cómo recupero yo todos esos minutos de voz. La solución no pasa por ir en contra de eso porque resulta que yo pierdo minutos de voz. La solución pasa por adaptarme y decir, bueno, pues tendré que sacar tajada de esto, tendré que acostumbrarme a convivir con esto, tendré que cambiar la forma de hacer las cosas, tendré que ofrecer otras cosas, tendré que moverlo de otra manera, ¿vale? Ese es el primer argumento que quiero decir. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que las personas tienen que cobrar por sus derechos, ¿vale?, por lo que crean y de la forma en la que ellos lo entiendan que quieren cobrar, ¿vale? Ahora, si eso que han desarrollado está en un formato o en un entorno en el que es incontrolable, chico, pues lo siento muchísimo, pero es que lo que no puedes hacer es ponerle puertas al campo, ¿vale? Porque el campo no admite puertas, el campo es abierto, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, o por lo menos mi opinión, no está en contra de que alguien que quiere cobrar por una creación suya cobre, nada que discutir al respecto. Yo lo que estoy en contra es con que se vulneren otra serie de derechos para proteger ese, ¿vale? Porque hay una tecnología que permite hacer una serie de cosas, ¿vale? Esa es mi opinión al respecto. En cuanto a la revolución, a ver, revoluciones han habido pocas, sin ningún género de dudas, pero desde luego, para mí, la sociedad de la información es de las más gordas que se recuerdan. Se han cambiado las formas de hacer las cosas, las formas de trabajar, las formas de distribuir información, las formas de relacionarse. No hay mucho diálogo si no acabamos. ¿Vale? Desde luego, estamos hablando de algo muy gordo, de un alcance y de una profundidad muy grande. Que si eso da como para catalogarlo a la misma altura que la revolución industrial o... Hombre,
daría para un debate, ¿no? Pero desde luego el orden de magnitudes es tremendamente serio. Y el número de personas afectadas por esa revolución en todo el planeta es inmenso. ¿Vale? Es una revolución, probablemente es a la que más cantidad de seres humanos haya afectado en un menor lapso de tiempo. Pues mira, continuando con lo que decía Olof, yo personalmente pienso, y bueno, puedo estar equivocado y como toda opinión es discutible, ¿no? Pero a nivel cultural, y digo a nivel cultural porque la verdadera gran revolución fue el pulgar oponible, pero eso fue una revolución biológica. Pero a nivel cultural, yo pienso que hay 3 momentos en la historia de la humanidad. La invención de la palabra escrita en el Neolítico, la invención de la imprenta en el Renacimiento y la invención de Internet en la era de la información. La diferencia es quién controla la información en cada momento. En el Neolítico, los escribas y toda la sociedad jerarquizada en torno a las creencias religiosas del momento. En la imprenta, los impresores, que empiezan a partir de ese momento a poderse enfrentar al poder de la Iglesia y el poder del Estado basado en la unción papal. Y el tercer gran momento es Internet, cuando esos editores pierden el control de poder controlar la información y esa información pasa a quien la quiera coger. Porque el momento actual, teóricamente, lo tiene todo el mundo el acceso a Internet. Bueno, el tema no solamente es el tener el acceso y tener la herramienta en las manos, sino utilizar esa herramienta para algo. Yo pienso que esos son los 3 momentos culturales de la historia de la humanidad. Lo demás son cambios, digamos, en las formas de producción y demás, pero y evidentemente en las relaciones económicas. Pero a nivel cultural, lo que es cultural, el cambio anterior fue un cambio biológico, el pulgar oponible. En segundo lugar, se ha mencionado el tema de los piratas del Índico. Me gusta que se haya comentado porque precisamente la última conferencia que tuve en San Cristóbal de la Laguna, el que lo saqué fui yo, el tema pero precisamente en base a las declaraciones de Carmen Chacón diciendo exactamente lo contrario. Porque lo que dijo Carmen Chacón a los pesqueros fue que el Estado no se podía permitir el lujo de estarse gastando, creo, no sé si eran 70 millones de euros al mes en la protección de la flota, que era un negocio privado. Y como tal negocio privado, se tenía que proteger con seguridad privada. Y de hecho se cambió incluso una ley para permitir que las compañías de seguridad privadas pudiesen llevar armamento de guerra a bordo de los pesqueros. Y precisamente en base a esas afirmaciones de Carmen Chacón, que me parecieron muy inteligentes, yo lo que dije en San Cristóbal de la Laguna era que si eso se lo había dicho a la flota pesquera, pues de la misma forma, dado que el negocio del entretenimiento es un negocio privado, lo que tiene que hacer la coalición es contratar mercenarios. No esperar que el gobierno le saque las castañas del fuego, a menos que el gobierno sea una subsidiaria de las empresas de seguridad. Y bueno, con respecto a lo que decías de Llamazares, primero, creo que en toda la conferencia no he pronunciado en ningún momento la palabra gratis. Todo lo contrario. Lo que he estado diciendo es que quiero pagar a los autores por las obras que generan. Y el gran problema es que muchos autores están siendo utilizados como escudos humanos por sus editoriales y por las federaciones antipiratería y similares para proteger su modelo de negocio. En concreto, creo que Llamazares publican Alfaguara y Santillana, si no me equivoco. Un modelo de negocio que funcionaba muy bien en tiempos del franquismo, haciendo libros de texto y demás, pero que en el momento de la era de la información se enfrenta a una reconversión brutal. Y es especialmente significativo la combatividad de todo el conglomerado mediático que hay alrededor de Alfaguara, El País, Prisa y demás, para defenderse. No me extraña, teniendo en cuenta digamos, la situación en la que está. Y la velocidad acelerada en la que a lo mejor tiene que ponerse a aprender italiano, toda la gente que trabaja alrededor de ese conglomerado mediático.
Es un tema preocupante y entiendo que desde un punto de vista humano, pues aquellos que les toca directamente, pues se arrimen al sol que más calienta e intenten defender como sea el modelo de negocio tradicional, un modelo de negocio que les daba un 8% por sobre sus obras. Esa es la realidad. Está defendiendo eso. Y yo lo que le querría preguntar, la lástima es que no esté aquí, ni él, ni todos los que han ido escribiendo en el país, que no han sido solamente Llamazares, han sido unos cuantos, y yo haría un experimento con todos ellos. Cogería el nombre de todos esos escritores, de todos esos, me metería en una página en internet que se llama quedelibros.com y buscaría cuántas de sus obras están interesando al público en esa página web. Lo digo porque sería muy significativo saber exactamente cuál es la demanda de las obras de esos autores por parte del público. Y realmente, si esas obras en un mercado abierto y completamente libre serían impresas. Y si esos autores tienen necesariamente que aceptar las consignas de la editorial, publicar artículos defendiendo las consignas de la editorial en el periódico insignia de la editorial, si realmente tuviesen suficiente público para poder salir solos al mercado. Pienso que, volviendo al tema del sujeto activo de la revolución, el primero que tiene que pensar en cómo salir del atolladero es el propio autor. Y tiene que buscarse la vida. Shakespeare lo hacía muy bien. Shakespeare se buscó la vida muy bien. Para poder escribir sus obras, lo que hacía era representarlas. Yo creo que no debes de derivar por ese asunto, ni de Llamazares, ni de Prisa, ni de Alfaguara. Perdona, yo creo que hay más gente que quiere preguntar, ¿eh? Tratando de hablar de temas más generales, y yo sí creo que centenares de autores y de creadores, como Llamazares o de otros, escultores, o lo que sea, o tal, o músicos, pues suprimen eso. Y tampoco hacer o darle tanta importancia al tema del índico, que mal ahora se me ha ocurrido subrayarlo, porque claro, subrayar un montón de cosas, lo del índico que da mucho de sí, ¿no? Pero no hagas réplica, casi te apunto otra vez para hacer un poco de orden, que si no, no acabamos. Quiero solo añadir una cosa, que es que esto es importante, recojo lo que dice Carlos. Probablemente suscriben esto porque son carne de cañón, porque no reciben la información correcta. Y en esto quiero decir dos cosas. Probablemente aquí no está el otro bando, pero yo no estoy tan triste que no esté, porque el otro bando tiene todas las portadas, todas las televisiones, o sea, quiero decir que tiene muchísima presencia y de hecho la gente tiene bastante miedo porque están hasta amenazados a tener debates como esto. Yo organizo un festival de cultura libre en Barcelona y habían 5 inspectores y hay algunos miembros de la industria de Barcelona como Focus, o sea, que han venido al festival y el día siguiente han recibido llamadas de las entidades de gestión en su contra. Catherine Deneuve y Victoria Abril, que han firmado una carta contra la DOPI del gobierno Sarkozy, al mes siguiente ambas han recibido una visita de Hacienda. O sea, ¿qué quiero decir? Creo que yo trabajo constantemente con artistas y puedo garantizar que rarísima, el 30% de lo que hemos calculado dentro de lo que es música, cine, etcétera, de las nuevas y antiguas generación, solo queda un 30% que es socio de alguna entidad de gestión y muchos de este 30% se está quejando. Entonces, lo que vemos es lo que tiene dinero. Tenemos que pensar que ProMusicae ha recibido una subvención de 700.000 euros para su página web del Ministerio de Cultura. Claro, mi página web me cuesta 35 euros, pero claro, no tiene la prospección que tiene ProMusicae. Y solo una cosa más respecto a la revolución. Igual nosotros nos imaginamos la revolución así, a bombazos y etcétera, pero todos los derechos civiles se han ganado, si no estaríamos todavía pensando que la tierra es llana y que la cosa se acaba en las columnas de Hércules. Entonces, se ha quemado una cuanta gente para el derecho a voto, la antidiscriminación, etcétera, el antisegregacionismo. Quiero decir que creo que son luchas que hasta los vagos, hay un momento en que, hasta en momentos opulentos, ha habido momento en que era talmente evidente que se estaban expoliando unos derechos y que la situación en la que se vive es absurda, como que la gente de color tiene que sentarse al final del autobús y tú delante. Quiero decir, hay cosas que hasta hace poco eran lógicas, como esto, que tú tengas que pagar a la entidad de gestión para tu propio derecho de estar en Internet. Estamos frente a un absurdo que quizás no de forma violenta ni abrupta está cambiando
Y entonces yo no sé si esto es revolución o no, yo sé solo que esto está pasando y está pasando porque la gente, tú, yo, otros, no todo el mundo seguramente, pero mucha gente, pues le está tomando gusto y está harta de ver absurdidades y entonces está haciendo lo que puede. Hay gente que hace mucho, hay gente que hace poco, pero hay bastante gente que está intentando que esto cambie. Supongo que esto sea una revolución. A ver, pero te apunto al final otra vez. Sí. Bueno, entonces tengo tengo 5 palabras pedidas. En principio, si os parece, vamos a dejar aquí a ver qué tal va la mañana, pues si no, posiblemente nos vamos a sobrepasar. No obstante, si alguno tenía un compromiso, pues podéis marcharos, no os preocupéis tampoco. A ver, perdón, ¿vas tú? Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Balboa y vengo de la empresa privada, soy informático. Y yo quería ahondar un poco en la apreciación que hiciste tú antes. Estoy de acuerdo contigo de que no hay revolución. Y no hay revolución porque no hay educación, no hay cultura. Estamos peleando con algo que todavía tenemos una rémora ahí atrás tremenda. Y lo digo aquí que estamos en un sitio pues, como la universidad. Y me baso en 3 factores. Uno, ahora mismo la gente ve, por ejemplo, la televisión para fútbol y series. Internet, no podemos obviarlo, a pesar de la cultura que hay, de todo lo que pueda haber, la gente ve porno. Y yo todavía no he visto en esta ley nada que diga por ahí que vamos a perseguir, pues no ya porno general, sino pornografía infantil. Pero cuando hablo de todo el mundo, hablo de la globalidad del mundo, se da cuenta que esto es un problema. Y por último, yo pienso que un seminario como este, pues tenía que tener esto lleno pues como 4 o 5 veces. Y aquí estamos con la gente que estamos. Y seguro que estaban previstas más porque he visto las tazas que estaban en el descanso. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esta revolución que estamos llamando, llámese con mayúsculas, con minúsculas o como sea, se empiece a generar de verdad? Porque antes habéis hablado de libros, pues yo me acuerdo de otro que estuvo muy en boga en los 70, que era Fahrenheit 451. Y era la lucha de la sociedad por conservar una cultura. Y ahora mismo, yo particularmente puedo estar equivocado y seguramente lo estoy, no veo esa lucha por la cultura. Vale. Bueno, yo creo que a lo mejor convendría hacer un análisis sociológico de por qué ha venido poca gente. Puede también que el hecho de que se anuncie que va a salir por video streaming, muchos hayan empezado a utilizar otro medio y no trasladarse aquí. Pero bueno, eso es sería conveniente saberlo. ¿Queréis responder? No dejamos las 5 palabras para no... No, bueno, yo creo que es mejor ir al hilo, porque si no se siente... Lo que pedimos que habré bien, si quería hacer un comentario, lo acumulamos. Lo acumulamos. José Carlos, como ya intervenido una vez, esta vez sea más breve. Iba a intervenir en línea con lo que había dicho antes, a raíz de lo que habéis dicho, pero como han surgido algunos temas interesantes, voy a hacer un pequeño inciso previo. Yo también leí el artículo de Llamazares y cuando dice eso de que pide que le defiendan, pensé, no se está dando cuenta de que a lo mejor está pidiendo que venga la policía para coger a su hijo, que puede estar cogiendo cosas de Internet. Creo que hay un problema generacional que no tiene nada que ver con la edad, sino con la capacidad de evolución de cada persona y de cómo ve los cambios o tal, ¿no? Hay iluminados, evidentemente, que pueden pensar que, yo qué sé. Y luego están las personas que todavía no leen en los signos de la historia, de lo que está ocurriendo, todavía con perspectiva. Yo no me atrevo a hablar de revolución, porque a lo mejor hace falta una perspectiva de 50 años, no sé. Ahora hablamos de la imprenta o hablamos del neolítico, pero ¿cuándo hablaremos de esa revolución? Pues a lo mejor dentro de X años alguien dirá, pues hubo una revolución. De todas maneras es un problema semántico también. La revolución industrial es un concepto. La revolución burguesa es otro concepto. ¿De qué revolución hablamos? Y me parece importante. Yo creo que hay la irrupción de las nuevas tecnologías, las TICs, no Internet, sino las TICs, está preparando las bases para una transformación social muy importante. Voy a decirlo así, sin hablar de revolución. No sé si hay que asaltar el Palacio de Invierno o la toma de la Bastilla, pero evidentemente se están sentando las bases para eso. ¿Pero se llegará a eso o a qué? Porque ahora también vemos la agresión tremenda que se está teniendo por parte de los intereses más oscuros. Yo antes defendía los derechos de autor, porque yo soy autor y no me he comido una rosca en mi vida, no soy rico. Y más bien lo he pasado bastante mal. Y por eso, de ahí vuelvo a la intervención de antes,
que de alguna manera en la respuesta de Olof no era por ahí por donde yo iba. Evidentemente la industria, la gran industria, tiene que cambiar en torno a cómo cambian las circunstancias y ese no es mi problema, es el problema de ellos. El problema mío es que en su búsqueda de beneficios me estén agrediendo a mí. Ese es el problema sobre el cual nace Red Sostenible y otros muchos movimientos. Pero yo había planteado otro problema, que es que frente a los grandes señores que viven muy bien de su creación, ya no digo estos señores que van a estar en la alfombra roja dentro de poco con los Oscar, eso no importa en un comino. Es que hay millones de creadores que no comen de su trabajo y esos me importan más y en esos me incluyo. Y eso es por donde yo iba antes. Evidentemente, que la gran industria, y eso sobre eso tendríamos que discutir con quien sea, que se tiene que adaptar, de acuerdo. Pero nosotros debemos intentar ver cuál es la alternativa dentro de estos medios para que los creadores encuentren un medio de vida. Eso me parece muy importante. Y luego, en cuanto al tema de esa revolución de que estamos hablando, yo ya la viví, no ahora, sino que la Asociación Española de Teletrabajo empezó a funcionar en el año 98, venía de atrás, pero un poquito con fuerza, a partir del año 98, y en el año 2000-2001 ya estábamos haciendo para el Senado español un asesoramiento, porque la Comisión de Información y del Conocimiento del Senado español ya sabía de nosotros y sabía que podíamos aportarle algo en el tema del teletrabajo. Qué fuerza teníamos unos señores que, como dice Simona, pues nuestra web son de 35 euros. ¿Cómo podíamos ser reconocidos? Pues gracias a algo que desde luego parece revolucionario. Pero les dijimos, no os vamos a escribir un artículo que un listo nuestro pues lo va a escribir una tarde y os lo manda, sino que vamos a hacer un congreso o un estudio común entre todos los países, los socios y no socios de la Asociación Española de Teletrabajo, españoles y latinoamericanos, es decir, de habla española, de habla castellana. Y al cabo de un año de trabajo en red, porque hay que hablar del trabajo en red, le presentamos al Congreso la conclusión que cientos de teletrabajadores habían elaborado. Eso es una revolución, todavía con minúsculas, vamos a decirlo así, con minúsculas. Yo he estado hace poco participando en el cuarto Congreso de la Cibersociedad. Ha habido miles de intervenciones de todo el mundo, no solo de habla castellana. Eso es una revolución. Todo eso son bases para que quizá haya una revolución de más nivel, con más mayúsculas. Que no sé si ocurrirá. ¿Por qué? Pues porque esa agresión también está ahí. Es decir, los poderes oscuros también están ahí. Y si antes habéis citado el modelo chino como algo no interesante, pues a lo mejor resulta que el modelo chino es el interesante para esos poderes oscuros. Un modelo de dictadura donde los trabajadores trabajemos tal y sacarle más beneficios. Yo me temo que el riesgo, ya elevándonos a otro nivel, de revolución, pero también de contrarrevolución, que podemos ir hacia atrás perdiendo derechos democráticos. Y este tema es un tema de una agresión clara a posibles derechos democráticos. Eso me parece muy importante. Y yo diría, por eso os he empezado planteando antes, que hay que ver desde qué perspectiva estamos planteando un tema concreto como este de Internet. Creo que era importante la intervención que ya habéis hecho. Desde una perspectiva más amplia de enfrentamiento entre dos visiones distintas del mundo. Una visión que nace, que es objetiva, es decir, que nace porque Internet nos permite conectarnos en red y trabajar en red no jerárquicamente, sino porque queremos colaborar unos con otros. Y ahí está Windows, Windows Linux, frente a Windows. Recuerdo, yo soy profesor, bueno, me he dedicado a la formación de informática. Yo estudié en la Escuela de Ingenieros Industriales cuando trabajábamos con La censura. La censura. Trabajábamos con las tablas de logaritmos. Me imagino que algunos de vosotros habéis trabajado con tablas de logaritmos. Para los jóvenes que están ahora por aquí, eso podría ser la prehistoria. Y esto es una revolución, poder agarrar un botón y que me dé la solución a un problema, etc. Cuando habéis hablado de la revolución y habéis citado, por ejemplo, el problema de que si tu madre se conecta y tal, nosotros entonces estábamos hablando de 3 niveles de Internet. Y ese sería el segundo. Es decir, la conexión de los internautas entre sí podría ser un segundo nivel. Primero es cuando uno entra y busca información.
cuando se relaciona con otros internautas, está dando un paso que nosotros llamábamos segundo nivel de inmersión en Internet. Pero hablábamos de un tercer paso, que era este del que estoy hablando, la capacidad para ponernos de acuerdo a trabajar y obtener objetivos, que sería el trabajo en red. Nosotros, como asociación de teletrabajo, nos interesaba mucho ese aspecto. El trabajo en red o el ciudadano en red supone algo que puede ser ir mucho más allá que la simple comunicación o que pongo fotos en Facebook para que lo vean mis amigos y tal y cual. Entonces, volvería otra vez a lo del principio. Si os parece bien, yo colaboraré con vosotros en esta línea de encontrar alternativas, porque hay que presentar alternativas si es que de verdad vamos a hacer una revolución de no sé qué. Vamos a acumular la intervención. Sí, yo creo que sí, porque es que la hora se ha hecho encima. Sí. Chica obediente. Yo me había dado señal. ¿Se oye? Sí. Bueno, mi nombre es José Miguel Andrinal. Soy profesional del sector de las telecomunicaciones desde hace 20 y tantos años. He trabajado 19 en una multinacional, que como no me pagan por ello no diré el nombre. Ahora tengo mi propia empresa de consultoría pequeñita y soy profesor asociado aquí en la universidad. En concreto en la Escuela de Telecomunicaciones y maestro justo, ahora soy su compañero. Quería hacer unos pequeños comentarios sobre algunas intervenciones que ha habido aquí, ¿no? Yo me identifico con aquellos que habéis planteado, con Olof y con algunos otros que decís que Internet es una revolución, lo es. Yo he vivido varios saltos tecnológicos y creo que esto no tiene ninguna duda, Internet lo es. Ahora bien, yo distinguiría entre lo que es tecnología, lo que es un modelo de negocio y lo que es luego experiencias de usuario que hacen que determinadas tecnologías y sus modelos de negocio asociados sean viables. Ha habido aquí, antes de Internet, teníamos posibilidades de tener conexiones RDSI, por ejemplo, para los que técnicamente RDSI estaba disponible en el año 89-90, entregamos los primeros sistemas a Telefónica. Yo, usuario, tenía una conexión básica en el año 2000 y fui de los primeros aprovechando una oferta que nos hicieron en la empresa, ¿no? ¿Qué pasó en esos años? Bueno, Telefónica, por los motivos que fuera, entonces el mercado estaba un poquito desregulado, no tuvo mucho éxito, ¿no? Posteriormente, otras tecnologías hacen que Internet se expanda. Y hace solo 9 años yo vivía en una capital nórdica dirigiendo uno de los programas de desarrollo de 3G para dar Internet móvil. Todavía conservo la foto en que era un éxito la primera llamada de voz y hubo un pequeño fallo y se veía el cable del teléfono conectado al equipo que simulaba el terminal móvil para el acceso radio. Solo 9 años. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha permitido un desarrollo en los modelos de negocio que ha encajado y ha pegado el tirón. Ahora bien, en los modelos de negocio intervienen muchos actores. Yo creo que, de alguna manera, compatibilizar los diferentes actores y que todos tengan su participación. Y todo depende de que haya encaje para todo el mundo. Para las multinacionales, para los autores, en este caso concreto de autores, yo creo que tienen derecho, en la medida yo poquito, pero creo que tenemos derecho a poder cobrar por nuestro trabajo, si queremos cobrarlo o no queremos cobrarlo. Yo pongo un ejemplo, voy a impartir ahora un pequeño curso en 2 semanas, aquí, pues porque surgió hablando con uno de los profesores aquí en el bar para alumnos internacionales y lo daré gratis. Y bueno, y si alguien viene a buscarme profesionalmente por ese mismo curso, ese mismo número de horas, clavo, ¿eh? Y voy a ser el mismo, aportaré mucho o poco, pero en uno no quiero cobrar y en otro quiero cobrar porque vivo y tengo algunos vicios, entre ellos como de vez en cuando. Entonces, yo creo que tenemos que buscar algo que nos ayude a equilibrar todo. Y revolución también depende de los usos que hagamos de ello. Yo me identifico también con lo de trabajo en red.
Yo hace poquito tiempo, no hace muchos años, me pidieron un trabajo confidencial, dirigía un área concreto para implantar teletrabajo. Hablábamos de trabajo en red y decíamos, y esto significa un cambio no solo tecnológico, que habrá que dotar de determinados equipos, conexiones, etcétera, etcétera, a nuestros ingenieros, pero un cambio cultural también. Y hablo también de un poco en lo que decías tú, Pedro, del uso. Y era para permitir, ahora, años después se habla de conciliación de vida laboral, de vida familiar, ya lo planteaba yo allí, junto con alguno de mis jefes de grupo que yo tenía, ¿no? Decíamos, el responsable, el manager, el jefe, como queramos, tiene que cambiar su mentalidad, porque no va a poder controlar a sus trabajadores. Tiene que confiar en ellos, tiene que trabajar por objetivos, tiene que darles confianza. Y eso era un cambio cultural. La directora de Recursos Humanos lo metió en la papelera. Años después, apretados por la crisis, por la reducción de espacios, tal, pues lo rescataron porque tenían que optimizar los espacios. Pensaron que una buena salida era poner a la gente a trabajar en su casa. Incluso para los sindicatos, que había mucha gente trabajando en mi área que eran sindicalistas, bueno, no estaban al tanto del tema, pero investigamos aparte, asesoría jurídica, etcétera, etcétera. Tampoco había un modelo que recogiera cuál era la relación de un trabajador contratado por una empresa con presencia física de 40 horas a la semana que iba a estar en su casa. ¿Cuántas horas iba a trabajar? ¿Cómo su presencia? ¿Cómo la nómina? Y eso, ¿cómo, ¿por qué se le va a pagar? Entonces, yo creo que es una revolución y que tendremos que seguir investigando, tendremos que seguir trabajando y simplemente un apunte, hablamos de sociedad de la información, Internet nos permite tener mucha información, pero esa información hay que hacerla conocimiento. Y ahí quiero hilarlo con lo que algunos planteabais del tema del vago, ¿no? Eso ya tiene que ser un trabajo personal y hay que hacer de la información conocimiento, eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Tenemos que trabajar más en sentido de transformar sociedad de información en sociedad de conocimiento. Emilia, este señor que está ahí en la segunda fila. Bueno, soy Francisco Serradilla, soy profesor titular de la Escuela de Informática, también soy escritor y también pertenezco a un consejo editorial de una pequeña editorial que intenta hacer las cosas de otra manera. Quizá por eso mi intervención vaya más desde este enfoque. Yo creo que, por comentar un poco, primero lo del tema de los autores, yo creo que el modelo actual lo que hace es exagerar mucho el beneficio que obtienen muy poquitos autores. O sea, que si por cada autor que gana ahora mucho dinero, hay 100 autores que ganan prácticamente nada o se tienen que dedicar a otras cosas. Tampoco me parece mal, ¿eh? Yo pienso que el escritor puede vivir de hacer otras cosas como ha vivido pues, prácticamente hasta mitad del siglo XX, que es cuando empiezan a organizarse estos repartos de dinero por otros conceptos, ¿no? Quería hablar sobre, y preguntar luego a la mesa, sobre la... sobre esto que se ha discutido tanto, si revolución o no revolución. Realmente yo es que creo que hay varias cosas a las que se le llama revolución. Una cosa es una revolución técnica, otra cosa es la respuesta que los gobiernos y la sociedad da a esa revolución técnica y finalmente cuando hay conflicto surge una revolución política. Yo creo que lo que está pasando, comparado con una cosa tan nimia como la máquina de vapor, es de unas posibilidades bestiales. O sea, yo creo que la máquina de vapor simplemente permitió que los productos se distribuyeran de otra forma, los productos materiales. Yo no sé por qué ahora los voceros de la SGAE y similares dicen que qué pasa con los productos si esos fueran gratis. Pues los productos se abarataron muchísimo por culpa de la máquina de vapor. ¿Y qué hubo que hacer? Pues reconvertir los beneficios que obtenían, pues quizás el que llevaba los productos en burro, a cobrarlos de otra forma. Yo creo que la revolución técnica en la que estamos es absolutamente bestial. La revolución social que puede haber, al hilo de eso, puede ser enorme también. Pero el esquema es más bien revolución técnica, represión de los que no quieren pasar a un nuevo estadio y finalmente revolución política. Yo creo que estamos en el punto de la represión. Empieza ahora, ¿vale? Y en concreto mi pregunta iba un poco dirigida a Carlos Sánchez Almeida en ese sentido. Yo ya le he visto que ha hablado de la toma de la Bastilla y tal. Yo creo que probablemente termine pasando. Estamos iniciando la represión, a ver hasta dónde llega esa represión
y a ver qué respuesta tiene desde las personas luego, o desde la sociedad. Pedro, sé más breve porque es la segunda vez. Bueno, el sentido de mi intervención pues era, desde luego, tener en cuenta que en un ambiente académico no hay más remedio que expresar los conceptos con orden, con cierto orden y con cuidado. No es lo mismo cambio o proceso de cambio que revolución, evidentemente, no es lo mismo progreso humano y social que avance científico-técnico, etcétera, etcétera, porque no es lo mismo. Entonces, usualmente lo mezclamos y da lo mismo, pero a veces pues hay que hacerlo mejor y sobre todo, vuelvo al principio, cuando no hay elementos que os contradijeran, vamos, cuando la mesa era unívoca, ¿no? Entonces, la sociedad de la información, o como se le quiera llamar o tal, presenta muchos mitos, mucha propaganda, que es fundamentalmente lo que habéis hecho esta mañana, y muchos mitos. Un mito es algo que es de general aceptación, pero que desde luego no se puede demostrar. Mitos. Cosas que siempre han funcionado, siempre han existido y que han tenido su influencia importantísima, pero que sin embargo no se pueden demostrar que sean fenómenos generales y definitivos. Y en este caso nos interesa que sean planetarios, a ser posible. La cibersociedad facilita el flujo de informaciones útiles y veraces. Eso es un mito. Eso no se puede demostrar. Son mitos que tengo yo aquí enlistados, no es que hayáis aludido a ellos. La cibersociedad o la Internet amplía y mejora la intercomunicación. Habría que matizar muchísimo, porque cada año tenemos 10 o 12 barreras nuevas y verjas y muros en este mundo en el que vivimos. Pues menuda intercomunicación. E Internet sigue avanzando. 3. La cibersociedad favorece la paz y la justicia. Miremos la situación actual del mundo, eso hay que verlo. Incrementa las libertades personales y públicas. Hay un miedo tremendo, muy fundado, en que va en contra. El Internet concretamente. Mejora y profundiza la democracia. Pero hombre, ¿cómo vamos a decir que el voto desde casa mejore la democracia? La democracia es una cosa también muy seria. ¿Mejora la dimensión social de las personas? ¿Somos más comunicativos, más sociales? Pues eso no es evidente, no es seguro. Yo lo califico también de mito, sobre lo que hay mucho que decir. ¿Reduce el tiempo de trabajo y aumenta el de ocio? Francamente mentira. Antes he aludido a eso, a que incrementa el tiempo de trabajo y de dedicación, y de trabajo no remunerado, que además asumimos cada vez con más voluntariedad y nos quedamos tan panchos. ¿Mejora el medio ambiente? Pues hasta ahora no hay pruebas, ni sí ni no, pero vamos, es una cosa que se dice muchísimo, se nos promete que también la sociedad de la información será estupenda para el medio ambiente, pero yo ahí no he conseguido ver una hilazón interesante. ¿Aumenta la calidad de vida? Otro mito que hay que ver. ¿Resulta revolucionaria? Que era el 10º que tenía yo aquí. Bueno, ya hemos hablado bastante sobre eso, pero ya he ido diciendo. Una cosa son cambios técnicos seguidos o alternados o tal, y otra cosa es revolución. Una cosa es revolución cultural, que no cabe la menor duda que es lo que vivimos, y otra cosa es revolución humana y social. Y una cosa es progreso científico-técnico o progreso o avance científico-técnico y progreso humano y social, porque la idea de progreso, que es una idea esencialmente ilustrada, se refería a eso, a humano y social. Nosotros lo utilizamos con toda la normalidad para aludir a lo científico y lo tecnológico, pero los conceptos son importantes. Bueno, oye, mira, voy a dejar, es que si no, no nos da tiempo. Bueno, no se trata de dar respuesta a todo, porque aquí se dicen cosas y aquí está todo en el ambiente y ojalá podamos continuar. Pero vamos a dar una oportunidad a la mesa, y aparte de agradecerle su desplazamiento, que en 2 casos concretos han venido desde fuera, ¿verdad? El de Canarias, no, tú no has venido de Canarias, tú estabas aquí. Bueno, para que nos den su punto de vista. Insisto, no tenemos que dejar todo cerrado, ni todo aclarado, ni todo convencido, estaría bueno. Un debate es un debate y en él debemos seguir. Como queráis, en el orden que yo queráis. rápido, ¿eh? Sí. Entonces, yo no entiendo esta virulencia, o sea, la reconozco, pero no la entiendo. La virulencia con la que tú... No, porque dices que... No, momento. O sea, por ejemplo, has dicho que llevamos toda la mañana aquí haciendo propaganda, mientras que creo que somos 3 personas y 4, Víctor, que hemos venido aquí a explicar lo que estamos trabajando y pensando, y yo más que... Estás diciendo todo el rato, hay que ver. Yo más que ver, pienso que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, en tus ejemplos de cosas que hay que ver, y solo cojo uno porque me ayuda a hablar luego de las otras cosas, tú dices, dice que mejora la democracia. Entonces tú
en la concepción que tú estás defendiendo, dice, no, el voto desde casa no mejora la democracia. Hombre, en esto estamos de acuerdo todos, pero supongo que realmente tú estás trabajando desde un paradigma donde realmente hay una separación entre lo que el ciudadano y el individuo puede hacer para la cosa común y lo que le toca hacer de forma vaga y pasiva, que era muy predigital. Entonces, yo creo que dentro de la era digital lo que tenemos que hacer es hacer cosas para que justamente la propaganda presente de como todos los sistemas está virulentemente intentando defender cosas muy lógicas, hasta quemando a gente, etcétera, pues lo que estamos haciendo no es propaganda, sino intentando poco a poco de que se establezcan otros parámetros y maneras de reaccionar que para algunas personas son nuevas. O sea, el concepto de democracia, este concepto pasivo que nos han metido en la cabeza, es un concepto que ahora podemos cambiar, pero es cierto que podemos reconocernos con sistemas antiguos. Entonces, yo no quiero seguir mucho con esto, pero quiero decir que tres cosas brevemente. Primero, me ha parecido muy acertada tu intervención y me interesaría saber de qué editorial estás hablando, si luego podemos decir. Luego, retomando esto para llevarme a contestar a otra cosa más, Gandhi decía una cosa y respecto al momento de la represión. La gente que me conoce se sorprenderá de verme hablar de Gandhi, pero bueno, a Gandhi decía que primero te ningunean, lo tiran a la papelera, luego se ríen de ti, luego te agreden y luego ganas. Y yo estoy de acuerdo que ahora estamos en el momento en que nos agreden. Entonces, tenemos que tener la paciencia de llegar a ganar. Y esto igual es propaganda, pero yo lo digo con mucho entusiasmo y me apetece mucho hacerlo. Entonces, una última cosa que quiero decir es que muchos, respecto a los modelos de negocio, que es una cosa que estoy encantada si luego hablamos porque me interesa mucho, como te decía, creo que en este momento mucha gente vive de su trabajo gracias a Internet. O sea, y yo pienso que no hay que ser maniqueos. Yo creo que hay dos modelos, y creo que en esto se ha dicho muchas veces, que pueden convivir perfectamente. Entonces, hay un modelo antiguo sobre el copyright en que la obra solo circula a través de unos ciertos canales, y luego hay un nuevo modelo en que la gran mayoría, por ejemplo, de la gente con la que yo trabajo, consigue financiación, consigue contacto, consigue público, consigue compradores a través de la difusión en Internet. Entonces, lo que simplemente estamos pidiendo es que no se pongan más trabas a esta opción que a la otra. Por ejemplo, las entidades de gestión prohíben el uso de licencias libres, mientras que lo que simplemente estamos diciendo es que pueda uno utilizar un copyright si trabaja para Coca-Cola y con la misma obra en otro día, si quiere, como en este caso que hemos venido todos gratuitamente, cederlo porque nos parece un contexto, pues la misma canción la pueda ceder, ¿no? Entonces creo que ya existen estos modelos, simplemente hay que sistematizarlo para poderlos defender mejor. Sí, yo quería hacer dos comentarios muy breves. El primero, a ver, yo no he oído a ninguno de los ponentes de esta mañana mencionar ninguno de los mitos que se han puesto encima de la mesa. No sé de dónde salen ni de dónde vienen, pero yo no sé, simplemente no puedo opinar, no me parece. Bueno, vale, por eso digo, pero que Pedro, sí, pero que no está aquí, ninguno los hemos puesto en la mesa, con lo cual, pues, en fin, sin más. Había una cosa sobre la que sí quería opinar y fue con respecto a la que comentó el compañero de atrás. Y es el tema de que realmente se está planteando todo esto para defender derechos de autor, y hay otras muchas cosas que defender en Internet muchísimo más graves, muchísimo más peligrosas, ¿vale?, que la vulneración de los derechos de propiedad intelectual. Estamos hablando de aspectos que afectan a infancia, seguridad nacional, ciberterrorismo. Estamos hablando de cosas tremendamente serias, ¿vale?, por las cuales no hemos oído nada desde ningún organismo de gobierno, ¿vale?, para los cuales también es cierto que tenemos las mismas herramientas que hay hoy en día. En fin, si hay una página web que tiene unos contenidos deleznables, no vamos a entrar en casos porque creo que no es el foro,
Simplemente alguien lo denuncia y esa página web se cierra, pero no se cierra por contenido, sino se cierra por otras cosas, ¿no? Pero sí creo que el esfuerzo que se ha puesto en proteger los derechos de autor se debería poner, por ejemplo, en proteger algo tan sencillo como proteger los derechos de la infancia. La mayoría de los hijos, de los chavales que hoy en día tienen entre 10 y 15 años, saben bastante más de Internet que sus padres, ¿vale? Y sus padres lo único que llegan es a preguntarle, niño, tú no navegarás por páginas de esas raras, ¿no? No, papá, no. No, ¿qué va, papá? Ah, vale. Pero no hay nada más allá de eso, ¿vale? No hay nada más allá de eso. No hay una campaña de concienciación, no hay una campaña de divulgación, no hay una campaña dando medios y dando herramientas a los padres para que puedan proteger contra eso, ¿no? Es solo un ejemplo, ¿vale? No quiero centrarlo, pero insistir en que estoy absolutamente de acuerdo. Hay cosas infinitamente más peligrosas, más graves y más serias a día de hoy en la red que lo que se está tratando aquí, y por las que nadie levanta la mano, pone el grito en el cielo o saca un titular en el telediario. Sí, bueno, siguiendo lo que decía Olof, pues realmente es bueno que haya citado el caso, creo que también has sido tú el que ha hablado del tema de la pornografía infantil. Y bien, precisamente para eso, es para lo que estaba el artículo 8 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y la Directiva Comunitaria de Comercio Electrónico, que estableció una serie de valores fundamentales en los cuales se consideraba por parte del legislador comunitario que las autoridades públicas estaban legitimadas para intervenir y cerrar páginas web, suspender servicios de Internet. Entonces, concretamente, el tema de la protección de los menores, el tema de la seguridad pública, la defensa nacional, una serie de cosas. Bueno, pues el tema es que establecer un mecanismo administrativo para cerrar páginas web es algo que el gobierno, ni este ni el anterior, han hecho para todos esos casos. Para todos esos casos se sigue trabajando con una administración de justicia a la que se mantiene voluntariamente en una situación cuasi tercermundista, porque una justicia rápida es una justicia peligrosa para determinado tipo de políticos, ¿eh? Y el tema es que no se le dan medios para actuar rápido. No se establece un procedimiento privilegiado administrativo para cerrar páginas web ni de pornografía infantil, ni de ciberterrorismo, ni de nada de eso. Se hace solamente para contentar a un lobby y en base a un derecho que, de acuerdo con nuestra Constitución, no es fundamental. Esta es la situación real de nuestras leyes y es una situación muy triste. Y bien, se ha mencionado Fahrenheit 451, que pienso que es una cita muy feliz, precisamente por lo que se dice al final de Fahrenheit 451, que he estado buscando precisamente la cita, donde habla de cuando se encuentra con una civilización basada simplemente en conservar libros, el protagonista, que hasta ese momento había querido destruirlos, le dicen vagabundos por fuera, bibliotecas por dentro. Entonces explica que no lo planearon en un principio, pero que siempre había alguien que quería recordar un libro y así lo hacía. Y entonces se convierten todos en simples cubiertas protectoras de libros. Pienso que eso es algo que ahora mismo, teniendo en cuenta la agresión que está sufriendo Internet y que va a sufrir Internet, es algo que es una de las palabras que pueden ser muy útiles para muchos de nosotros, porque cada uno de nosotros en su casa puede ser una cubierta protectora de libros. O sea, libros, cuando hablo de libros estoy hablando de todo tipo de archivos culturales que se quieran almacenar y que se quieran salvar de la quema. De la misma forma los enlaces. Y hablando de lo que se ha dicho de los autores y de que de cuál ha de ser su papel en esta nueva sociedad, yo pienso que la liberación del copyright no solamente ha de ser una liberación del público que pueda copiar libremente las obras y demás, no. Pienso que a los que hay que liberar precisamente, o sea, los que se tienen que liberar, son precisamente los propios autores. Y hay que estar muy vigilante, porque un fenómeno común en todas las revoluciones es que siempre hay poderes económicos que quieren capitalizar
que quieren utilizar la fuerza de choque de las masas para conseguir sus objetivos económicos. Y la liberación de los autores, el cambio de modelo económico y de distribución de la cultura, no se debe basar para los autores en un simple cambio de amos. No tiene que ser simplemente pasar de depender de unos editores que le daban el 8% a pasar a depender de unas compañías de telecomunicaciones o compañías informáticas que también los mantengan en cartera, pero que no los liberen efectivamente. Entonces, pienso que aquí lo que es fundamental y lo que a nivel de acción deben hacer ya los movimientos sociales es empezar a pensar, y esto es muy importante, que el autor no es un enemigo. Si el autor se ha utilizado como escudo humano por el poder que tenemos enfrente, y lo que tenemos que conseguir que esos autores empiecen a desertar de ese ejército que se está descomponiendo a marchas aceleradas y pasarse a unirse a nuestras filas, porque es la única manera que nos vamos a liberar todos juntos, autores y público. Nada más, muchas gracias.